Puntos gatillo. Los puntos gatillo son áreas específicas del cuerpo que son especialmente sensibles en las personas con fibromialgia. Para el diagnóstico de fibromialgia se utilizan los criterios de la Asociación Americana de Reumatología, los cuales establecen que al menos 11 de los 18 puntos gatillos deben ser sensibles al tacto. Aquí están los 18 puntos gatillos asociados con la fibromialgia. Región suboccipital, en la base del cráneo, en la unión entre el cuello y la cabeza. Puntos en la parte superior del cuello, en la parte posterior del cuello, a ambos lados de la columna vertebral. Trapecios superiores, en la parte superior de los músculos trapecios que se extienden desde el cuello hasta los hombros. Supraespinosos, en la parte superior de los hombros, justo encima de los omóplatos. Segundos puntos costales, en la segunda costilla, cerca del esternón. Epicóndilos, en la parte exterior de los codos, en la inserción de los músculos extensores del antebrazo. Glúteos, en la parte superior de los glúteos, en el área donde se sienta al estar sentado. Trocánteres mayores, en la parte externa de las caderas, en la zona de los trocánteres mayores del fémur. Rodillas, en la parte interior de las rodillas, en el área donde los huesos de la pierna se encuentran con los de la rodilla. Es importante mencionar que la sensibilidad en estos puntos gatillo puede variar de una persona a otra y la presencia de sensibilidad en estos puntos no es suficiente para el diagnóstico de fibromialgia. Un diagnóstico adecuado de fibromialgia requiere una evaluación médica completa, teniendo en cuenta también otros síntomas y criterios diagnósticos establecidos por la Asociación Americana de Reumatología. El origen exacto de la fibromialgia y sus desequilibrios químicos subyacentes aún no se comprenden por completo. Sin embargo, se han propuesto algunas teorías y se ha observado ciertos cambios químicos en el cuerpo de las personas con fibromialgia. Aquí hay algunos desequilibrios químicos que se han asociado a la fibromialgia. Niveles de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que desempeña un papel importante en la regulación del estado de ánimo, el sueño y la percepción del dolor. Algunos estudios sugieren que las personas con fibromialgia pueden tener niveles más bajos de serotonina en el cerebro, lo que puede contribuir a la sensibilización del dolor y a los trastornos del sueño asociados con la enfermedad. Niveles de sustancia P. La sustancia P es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central y está involucrado en la transmisión de señales del dolor. Se ha observado un aumento en los niveles de sustancia P en las personas con fibromialgia, lo que puede contribuir a la amplificación del dolor experimentado. Desequilibrios del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema de señalización en el cuerpo que regula varias funciones, incluida la percepción del dolor. Se ha encontrado evidencia de alteraciones en este sistema en las personas con fibromialgia, incluyendo niveles reducidos de endocannabinoides y receptores cannabinoides anormales. Estos desequilibrios pueden contribuir a la hipersensibilidad al dolor asociada con la enfermedad. Alteraciones del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Este eje desempeña un papel crucial en la respuesta al estrés y la regulación del sistema inmunológico. En las personas con fibromialgia se ha observado una disfunción en este eje, lo que puede resultar en niveles anormales de hormonas relacionadas con el estrés como el cortisol. Estos desequilibrios pueden influir en la respuesta al estrés, la sensibilidad al dolor y la fatiga asociado con la fibromialgia. Es importante destacar que estos desequilibrios químicos no son la causa definitiva de la fibromialgia, sino que se consideran factores contribuyentes. La interacción compleja entre factores genéticos, ambientales, psicológicos y neuroquímicos aún se está estudiando para comprender mejor la fisiopatología de la fibromialgia. Cabe mencionar que la investigación sobre los desequilibrios químicos asociados a la fibromialgia continúa en curso y se necesitan más estudios para obtener una comprensión completa de la enfermedad. Tanto la fibromialgia como el estrés son dos entidades interconectadas que pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes las experimentan. El estrés crónico y la fibromialgia a menudo van de la mano y muchos pacientes con fibromialgia informan que el estrés es un factor desencadenante de sus síntomas o que sus síntomas empeoran durante periodos de estrés intenso. El estrés puede afectar negativamente a las personas con fibromialgia de varias maneras. En primer lugar, el estrés puede desencadenar la aparición de los síntomas de la fibromialgia en aquellos que son propensos a desarrollar la enfermedad. El estrés crónico puede actuar como un factor desencadenante que pone en marcha una serie de reacciones fisiológicas y químicas en el cuerpo, aumentando la sensibilidad al dolor y la inflamación y afectando la regulación del sueño y el estado de ánimo. Estos cambios pueden desencadenar una respuesta en cadena que contribuye a la aparición de los síntomas característicos de la fibromialgia. Además, la fibromialgia en sí misma puede generar estrés adicional en la vida de los pacientes. La experiencia de dolor crónico, fatiga debilitante y otros síntomas puede llevar a la disminución de la calidad de vida y limitaciones en las actividades diarias.
Esta carga física y emocional puede generar estrés crónico, ansiedad y depresión, lo que a su vez puede perpetuar el ciclo de la fibromialgia y empeorar los síntomas existentes. El estrés también puede afectar la respuesta del sistema nervioso central de las personas con fibromialgia. El sistema nervioso se vuelve más sensible y reacciona exageradamente ante los estímulos estresantes, lo que puede intensificar la percepción del dolor y aumentar la fatiga. Además, el estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico, aumentando la susceptibilidad a las infecciones y agravando así los síntomas generales de la fibromialgia. Es importante tener en cuenta que la relación entre fibromialgia y el estrés es multifactorial y varía de una persona a otra. No todas las personas con fibromialgia experimentan los mismos efectos del estrés, y los factores individuales como la capacidad de afrontamiento, la genética y la historia personal pueden influir en la forma en que se percibe y se maneja el estrés. En el manejo de la fibromialgia es esencial abordar tanto los síntomas como los factores emocionales, incluido el estrés. La adopción de estrategias de manejo del estrés, como la relajación, la meditación, la terapia cognitivo-conductual y el apoyo psicológico, puede ayudar a reducir la carga del estrés en el cuerpo y mejorar la calidad de vida en los pacientes con fibromialgia. En conclusión, el estrés y la fibromialgia están estrechamente relacionados y el estrés crónico puede tener un impacto significativo en la aparición y la intensidad de los síntomas de la fibromialgia. Comprender esta relación y adoptar enfoques de manejo del estrés adecuados puede ser beneficioso para los pacientes, ayudándole a encontrar alivio y mejorar su bienestar general.